Ya noté Reyes, ¿ya? Ya, mis, de todas maneras faltan dos compañeras, le voy a mandar por Después por me el lo... chat Ya, mejor. perfecto, perfecto, hijito, gracias. Ya. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Al final conversamos, ¿ya? Ya, muy bien. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la administración de medicamentos, pero esta vez vamos a hablar de lo que es la vía intravenosa. Ustedes saben que es una vía de mucha importancia y que se utiliza todo el tiempo realmente, más que todo en casos de emergencia, como lo van a ver ustedes ahora continuando con nuestro tema. Se congeló. Un ratito, ya se ha congelado esto. Me esperan un ratito. Ya todo está bien, no te preocupes, chato. Sí, se ha congelado esto, chicos. Me esperan, por favor. Ay, Dios mío. Ya, parece que volvió. Perfecto. Ahí, bueno, vamos a hablar de lo que es la vía de administración intravenosa o endovenosa. En qué zonas del cuerpo, en qué casos la vamos a aplicar. Bueno, realmente nosotros en enfermería trabajamos con las indicaciones médicas, siempre al lado del médico, que es el profesional que está capacitado para poder administrar, ordenar la administración de los medicamentos, sean de cualquier tipo, ¿no? Analgésicos, antipiréticos, antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Él es el profesional que está capacitado para poder dar estas indicaciones. Bien, entonces vamos a hablar, ¿no? O sea, esta vía, como su nombre lo dice, es la administración, ¿no? De un medicamento, un fármaco en la vena, ¿ya? O sea, directamente a la vena, lo que significa que estás directamente en la vía intravenosa en la sangre, como lo estás viendo aquí. Miren, por ejemplo, ustedes ven, ahí ven maneras para aplicar un medicamento directamente al torrente circulatorio a través de una vena periférica, que es la forma en la que se trabaja, ¿no? Ven, ustedes están viendo al paciente ahí con su vía de administración, ¿ya? Canalizar la vía. Y aquí vamos, aquí por ejemplo, ¿lo ven? Ahí está. Y aquí vemos lo que es, ¿no? Cuando se administran pequeñas o grandes volúmenes de líquido, ¿no? Venoclisis o infusión endovenosa es cuando se administra grandes cantidades de líquido de 500 a más. Generalmente se hace goteo lento, ¿no? Ese es cuando ya es la última clase que nos va a tocar explicar esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes van a ver en el caso de la vía endovenosa, que es, por ejemplo, llega un paciente al hospital con un gran dolor cólico de tipo vesícula, por decirle, que es un cólico muy fuerte, o renal, que el paciente se desmaya de dolor. Entonces el médico te dice, administre este analgésico, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que administrarlo, como estás viendo en esta fotito, directo a la vena, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Hay una técnica que ustedes la van a aprender, que es directo a la vena y en la cual el paciente a los minutitos nomás de que llegó se va a sentir bien, ¿ya? ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, ¿para qué se administran soluciones en el caso de los pacientes, ¿no? Para alimentarlo, hay soluciones que son una alimentación que se llama alimentación parenteral, hidratarlo según sea el cuadro. ¿Para qué se puede emplear esta vía? Para también administración de medicamentos, ¿no? Y, por ejemplo, las ventajas asociadas a esta vía intravenosa es, por ejemplo, que elimina, por ejemplo, la variabilidad de la absorción de sustancias y mantiene los picos plasmáticos, el tiempo necesario para alcanzar concentraciones plasmáticas terapéuticas, y que esta constituye el método más rápido para introducir líquidos al organismo, porque los efectos son inmediatos, ¿ya? Aquí pueden aplicarse medicamentos que muchas veces son irritantes, a veces, o sea, por otras vías, ¿no? Entonces,
Si tú lo vas a administrar por vía intramuscular y es un medicamento irritante, lógicamente que no es la vía adecuada, entonces tú lo puedes administrar por vía intravenosa, ¿no? Y la vía endovenosa admite grandes volúmenes de líquidos, por lo cual se usa para reponer líquidos, sales, minerales que han sido perdidos por el organismo, por ejemplo, en el caso de pacientes con diarreas profusas o en pacientes con los grandes quemados, ¿no? Pacientes que han sufrido un accidente de ese tipo, ¿no? Entonces, y en el caso de los analgésicos, por ejemplo, la rapidez de la instauración suele iniciarse de 1 a 3 minutos y alcanza un máximo a los 15, es decir, el paciente ya queda tranquilo, ¿verdad? Ustedes saben que hay casos, por ejemplo, de pacientes que vienen en emergencias por accidente con politraumatismos. Entonces, por ejemplo, son los accidentes de auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, le administramos un analgésico, lógicamente el paciente se va a ir tranquilizando, incluso va a relajar y va a dormirse. Entonces, eso nos va a favorecer a nosotros y a él a recuperarse, porque ha habido casos de pacientes que se mueren por un shock, ¿no? Shock, por el dolor neurogénico. Entonces, de esa manera el paciente puede morirse. Entonces, para evitar eso, se duerme al paciente, se le colocan sus analgésicos y el paciente le ayuda a recuperarse, ¿ya? También tiene sus inconvenientes, ¿no? A veces, en muchos casos, requiere la presencia de un catéter intravenoso y de un sistema para la administración del fármaco, ¿no? La mayor dificultad en la técnica, porque a veces hay dificultades, pero para esto requiere que el personal que administre medicamentos por esta vía tiene que ser una persona ya capacitada y que tenga ya la habilidad de lograr encontrar inmediatamente la vena del paciente para que de esa manera pueda ingresar el medicamento, ¿no? Pero también hay ciertos inconvenientes que suelen presentarse a veces con la sustancia que van a inyectar. Entonces, por eso es muy importante que el profesional, la persona que va a administrar un medicamento por esta vía, tiene que tener mucho cuidado, tener presente los correctos que ya hemos conversado, que son las reglas de oro en la administración de los medicamentos, ¿no? También suele haber mayor incidencia de efectos secundarios, con posibilidad de reacciones adversas puede suceder, especialmente cuando la administración es rápida y se alcanzan grandes concentraciones. Esto es muy importante, que en los pacientes se debe tener mucho control de la administración y que tiene que ser en una forma adecuada porque puede, cuando se hace muy rápido, el paciente puede hasta desmayarse, ¿no? No pueden aplicarse sustancias oleosas por peligro de embolia, por la vía endovenosa no, ¿ya? Entonces, puede haber un peligro de embolia, ¿no? La formación de émbolos. No pueden ser burbujas de aire o por la misma la sustancia oleosa, es peligroso, ¿ya? Mayor riesgo de reacciones adversas, sí es cierto, si no se tiene la medida de bioseguridad y de asepsia adecuada, pueden haber reacciones adversas. Y como siempre hemos hablado de los 5 correctos, que el paciente no sea alérgico al medicamento, eso está en las reglas de oro. Peligro de extravasación del medicamento sí suelen suceder. Si el profesional no está pendiente del paciente cuando ya ha aplicado el medicamento o ha colocado la vía, suele ocurrir en estos problemas, pero por eso hay que estar pendiente. Y en el caso analgésico, puede haber duración relativamente corta de la analgesia, que esto implica administrar bolos repetidos, que significa que con frecuencia hay que estar administrando los analgésicos. ¿Qué es la fleboquisis? Es la introducción de una solución en forma continua directamente al torrente sanguíneo a través de una cánula intravenosa, definitivamente. Estas pueden ser por vía directa o bolo, o que le llamamos nosotros volutrol. Puede ser goteo, perfusión continua. Puede ser a microgoteo, perfusión con bomba de difusión. Por favor, ese micrófono. Selección sitio de punción endovenosa. Al seleccionar la venda a puncionar para la administración de medicamentos, es importante considerar los siguientes factores. Sobre todo, localizar y ver el estado de la vena. El propósito, ¿para qué? ¿Qué medicamentos? ¿Qué es lo que vas a colocar? Si es para sangre, administración de alimentación parenteral, etcétera, etcétera, ¿no? Y la duración de la terapia. Si la terapia va a durar, por ejemplo, una semana, lógicamente que la administración de estos productos, cuando colocas días, tú tienes que cambiarla a las 72 horas. Eso quiere decir a los 3 días. ¿Por qué? Para evitar infecciones, ¿ya?
Y por norma deben usarse las venas distales, primeramente, recuerden, de las extremidades de la mano, del brazo, la extremidad superior o de miembro superior, avanzando posteriormente hacia las proximales. ¿Qué significa distal? Desde la punta de la manito, de los dedos, hacia el corazón, digamos, ¿no? Entonces, esa es la forma que se dice la parte distal a la proximal. Deben evitarse las venas de las extremidades inferiores y la circulación en estas venas es más lenta, aumentando el riesgo de flebitis y trombosis, ¿ve? Ahí ustedes están viendo más o menos una fotito de la forma como se nos presenta anatómicamente hablando de la posición de las venas, ¿no? Esas son las venas de elección, la vena cefálica, la vena basílica, ¿ven? La están viendo ustedes, ¿ven? La vena mediana antebraquial, la vena radial, ¿ven? Cubital. Entonces, todas estas son las venas que nosotros debemos empezar desde aquí de la mano, ir subiendo, porque si yo altero de frente esta zona, ya no puedo utilizarla después, ¿no? Entonces tengo que ir desde acá, de la parte más distal, a la parte más proximal. Eso es muy importante que tengamos presente, recuérdenlo siempre, ¿ya? Por ejemplo, en la selección de las venas, tú tienes que tener, primero, evitar las áreas de flexión, o sea, por ejemplo, no colocarlo para varios días, por ejemplo, en la flexura del codo, por decirlo, ¿no? Porque a menos que se inmovilice la articulación para evitar el desplazamiento del catéter venoso, ¿no? En la vena. Esto posiblemente podría causar un retorcimiento del catéter y va a haber problema en el flujo que esté ingresando, ¿no? De líquidos. El uso de estas venas limitará el movimiento y la independencia del paciente. Ya, esto es muy importante que lo recuerden, porque aquí la vena de la fosa anticubital o pliegue del codo, ahí lo ven, miren, por ejemplo, están viendo ustedes, ¿no? Este es el brazo de un varón, los varones siempre por el mismo trabajo y todo eso, tienen las venas más resaltadas, ¿no? Es por la parte anatómica, miren, ven ustedes ya, y incluso en las mujercitas, si es una paciente gordita, ¿no? Lógicamente las venas no se van a ver, como ustedes están visualizando en este momento, ¿ya? En las personas delgadas sí se visualizan muy rápidamente, pero en las personas gorditas no, es más difícil. Muchas veces uno tiene que llegar por anatomía. Anatomía quiere decir que tú tienes que recordar esa parte que tú estás viendo ahorita en este momento. A ver, por ejemplo, hablando de la vena del codo, por ejemplo, ¿no? Son difíciles de inmovilizar adecuadamente porque ustedes ven, siempre nosotros estamos moviéndonos y nuestros brazos se mueven y lógicamente colocar un catéter allí no es, para estar varias horas o días, no es recomendable. Entonces, con frecuencia el movimiento de la extremidad puede provocar infiltración o la aparición de una flebitis mecánica, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Miren, yo les recomiendo que cuando utilicen este tipo de venas, utilicen las de acá. Estas son muy buenas también, estas de acá. No aquí mismo, porque aquí es solamente para el momento, para sacar muestras de sangre, qué sé yo. Pero para colocar vías intravenosas de 1, 2, 3 días, es mejor estas venas que son más largas y te van a durar más por la ubicación anatómica. No hay flexura, no hay problemas ahí. En el caso de que una persona tenga antecedentes de una disección axilar, por ejemplo, en el caso de pacientes con cánceres al seno, a la mama, o le han hecho una mastectomía radical, ahí es un problema, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, en el caso de una paciente, en las pacientes cancerosas, por ejemplo, de mama, ahí le han hecho una mastectomía. Entonces, cuando se hacen este tipo de cirugías, realmente se sacan todos los ganglios linfáticos de esta forma, de esta parte de aquí, de la axila, todo esto, ¿ya? De la zona afectada. La circulación, por favor, ese micrófono. La circulación en la extremidad ya está comprometida, ¿ven? Entonces, lógicamente, hay que tener mucho cuidado. Los líquidos intravenosos pueden producir un aumento de edema en estos casos, por eso es muy importante que en el caso de este tipo de pacientes hay que tener mucho más cuidado que al común de los pacientes, ¿ya? Hay criterios para la elección del lugar de la inyección y la administración de estos medicamentos, ¿ya? La duración del tratamiento, si se prevé que va a ser menos de 6 horas, se escogerá el dorso de la mano, ¿ven? Por ejemplo, ¿ya? Si se estima que la duración va a ser mayor, se preferirá el antebrazo, como les estaba diciendo. Esta partecita de la mano también son buenas. Y te pueden durar hasta 3 días también, esta de aquí. Yo he colocado en estas y muy bien funciona. Y más arriba ya mucho mejor todavía. Entonces, esto son zonas anatómicas a la cual tú puedes acudir cuando vas a colocar los intravenosos, ¿ya?
Ahora, ¿qué tipo de soluciones vas a administrar, no? Porque si son medicamentos irritantes, como soluciones ácidas, pueden ser alcalinas, hipertónicas, de uso poco frecuente en atención primaria, se aconsejan mejor las venas gruesas, ¿ya? Pero hay que colocarlo muy bien, de tal manera que el medicamento no choque con las paredes de la vena. Eso es muy importante, si no va a producir una irritación a nivel de las venas, ¿ya? Y produce, lógicamente, una reacción de flebitis. El tamaño de la aguja, eso es muy importante también. Para venas de pequeño calibre, agujas de pequeño calibre, por lógica, ¿verdad? No vas a poner, pues, por ejemplo, para una vena pequeñita, una aguja 21, ¿no? O una 18. Tú tienes que buscar una 23 o una 25. Entonces, eso te va a ayudar a facilitarte tu trabajo. Para vena de mayor calibre, aguja de mayor calibre o de diámetro. Por ejemplo, vamos a ponerle una número 16, una 18, una 21 o 22 también, que son muy prácticas. En los adultos, ¿ven? La 20, por ejemplo, se emplea más la 20, la 18, ¿no? Y en los niños, por ejemplo, y en los adultos en los que hay que elegir una vena de pequeño calibre, se utiliza la número 22 o 23 también. En adultos mayores, sobre todo, porque en los adultos mayores ya son personas que a veces tienen tratamientos con antitrombóticos, anticoagulantes, entonces ellos tienen mucha fragilidad capilar, ¿no? Y entonces cuando tú vas a localizar la vena, a veces se producen pequeños hematomas y eso es muy peligroso y no es recomendable colocarlo ahí, ¿ya? Por eso tienen que ser catéteres. Yo especialmente en adultos mayores con este tipo de problema, me gusta usar la número 25. Tipo pediátrica, funciona bien en estos casos, ¿ya? El tipo de vena son de preferencia las venas que son flexibles y rectas, ¿ya? Y está contraindicado pinchar cualquier trayecto venoso que esté inflamado. Definitivamente la piel, la vena tienen que estar muy bien sanas, enteritas, íntegras, de tal manera que no vaya a haber complicaciones cuando usted hayas empezado la administración del medicamento. La edad del paciente. En los recién nacidos y los lactantes hasta el año de edad se escogen las venas epicraneales, o sea, a nivel craneal, en niño pequeño recién nacido, ellos tienen bien marcaditas estas venas, ¿ya? Entonces eso se usa mucho en cuidados intensivos de niños, cuando hay niños prematuros, etcétera, etcétera, se colocan en la zona epicraneal, ¿ya? Ahí lo están viendo ustedes en la fotito, ¿ven? Y ayudan mucho. Y en los adolescentes y adultos, la de la mano y el antebrazo, ¿ya? De preferencia, ¿ya? En ancianos se prefieren las venas del antebrazo, ya que las de la mano, además de tener un trayecto bastante tortuoso, sí, porque con los años las venas se van poniendo muy tortuosas y muy flexibles y muy sensibles, ¿no? Son difíciles de fijar a la hora de pincharlas, se mueven, sí, es verdad, se mueven, o como que bailan, ¿no? A veces tú ya estás pinchando, agarrando y se movió. Hay que tener mucho cuidado cuando traten de canalizar vías en adultos mayores, ¿ya? Hay que tener presente en ellos, ¿ya? La palpación. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener una palpación, palpar antes de colocar la vena, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que la palpación de la vena es muy importante para determinar el estado del vaso sanguíneo, ¿ya? El uso continuo de los mismos dedos para palpar aumentará su sensibilidad y la palpación ayudará a localizar venas profundas más grandes que a menudo son más rectas y más adecuadas para la terapia intravenosa que las venas superficiales más pequeñas. Eso es muy importante recordarlo, ¿ya? Los torniquetes. Para facilitar la punción de la vena, se recomienda aplicar un torniquete por sobre el sitio de inserción a una distancia que no interfiera la punción. ¿Ven? Ahí lo están viendo ustedes en esta foto, ¿ya? Ustedes están viéndolo, miren, el torniquete es esto de acá y la vena está por acá. Esto es muy recomendable, de 5 a 10 centímetros por encima, de tal manera que va a hacer una buena, vas a hacer un buen torniquete que te va a facilitar que las venas se puedan visualizar con más facilidad. ¿Ves? Por lo menos el adulto es más o menos 10 centímetros por encima de la flexura en este caso, ¿no? Y hay precauciones que, como siempre, cuando se trata de de la administración de fármacos, el sitio de punción debe estar libre de signos de inflamación o de que hay una dermatitis o alguna cicatriz o un lunar, por ejemplo, hay lunares que son lunares así en alto relieve. La piel tiene que estar limpia en esa zona, ¿ya? Entonces deben tener presente eso, es muy importante. Abordar vasos sanguíneos de fácil acceso
y siempre aplicando el criterio de distal a proximal. ¿Qué significa esto de distal a proximal? Como les decía, desde la manito va subiendo hacia arriba, ¿eh? Va subiendo hacia corazón. Cuando decimos distal es desde la mano hacia el corazón, porque así es, la vena va recogiendo la sangre, viene de la parte inferior hacia el corazón. En cambio, la arterial viene del corazón hacia todo el cuerpo, ¿verdad? Ese es el principio anatómico que debemos recordar siempre, la anatomía y la fisiología, ¿ya? Aquí, por ejemplo, considerando además la modalidad de administración, si es en bolo o infusión continua. ¿Qué significa bolo? Bolo viene a ser, ustedes de repente lo han visto, son unos equipos que luego se los voy a enseñar, en la cual tú llenas el bolo y te dice, este 100 mililitros tiene que ingresar en 3 horas, por decir, ya tú tienes que estar en microgoteo. Entonces ahí tú lo vas administrando, controlas en 3 horas, depende de lo que te hayan dicho en la indicación, ¿no? Si la indicación del fármaco es por una vez o se requiere su administración en un periodo de tiempo, tú tienes que calcular cuántos mililitros de líquido van a pasar por hora, ¿ya? Las características físico-químicas del fármaco, eso es muy importante, como habíamos dicho. ¿Qué tipo de fármaco es el que vas a administrar? ¿Ya? Aquí las agujas para la punción venosa. Aquí en este caso se usan también, varían en longitud, calibre y forma, ¿no? Su longitud puede ser de 25 a 75 milímetros. El calibre es de 14 a 24, habitualmente son de bisel largo, ¿no? Y el propósito de la punción, por ejemplo, el tipo de la aguja a utilizar dependerá del propósito de la punción, del tipo de líquido que tú vas a administrar, ¿no? Si es, por ejemplo, un suero, si es por ejemplo, si es sangre o alguna electrolitos, etcétera, ¿no? Tiene que ver el tamaño y el estado de las venas que tiene el paciente, ¿ya? Su edad, esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, colocarle un venoclisis o una intravenosa a un joven como ustedes es más fácil. ¿Por qué? Porque tienen sus venas más altoncitas, se ven más con más vitalidad. En cambio, un adulto mayor ya no, se vuelven tortuosas, muy sensibles, ¿no? Las agujas de acero se emplean poco hoy en día, se las utiliza en caso de que la vena se canalice por vía para inyección única, ¿ya? Pero cuando es para varios días, por ejemplo, con el venoclisis, que vamos a ver en la siguiente clase, ahí se busca con los Avoca, ¿ya? Porque estos Avoca tienen una duración hasta de 3 días. Todos los equipos se cambian cada 3 días, cada 72 horas, y eso no debemos olvidarlo. ¿Por qué? Porque pueden haber infecciones por el mal manejo de estos equipos, y la bioseguridad nos permite a nosotros que debemos nosotros de controlar cuándo se colocó y debe firmar a la persona que lo colocó, la hora y todo. ¿Por qué? Porque de esa manera en la historia clínica también se escribe todo esto, cuándo se cambió, quién lo cambió y todo. ¿Por qué? Porque el siguiente profesional dice, a ver, ¿cuándo colocar? Y va a mirar, acercarse al paciente, ahí está la fecha y la firma de la persona que lo colocó, así se hace. Es un protocolo de actividades, ¿no? De la bioseguridad también, para tener y llevar el control de cuándo vamos a cambiarlo, ¿ya? Por ejemplo, vamos también a ver que las agujas de acero dotadas de aletas, por ejemplo, las varipositas que se llaman, las Venoflex, se utilizan para canalizar venas por periodos cortos de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, al seleccionar el calibre del catete, tener presente que por norma se usan calibre número 18 para personas sometidas a cirugías que reciben transfusiones sanguíneas o grandes volúmenes de líquido. Calibre número 20 en personas que reciben grandes volúmenes de líquido que son más gruesas, ¿no? Y la 22 en personas con tratamientos medicamentosos por varios días, ¿ya? Y el 24 es para niños pequeños y recién nacidos, ¿no? Oncológicos o sometidos a quimioterapia. Los catéteres sobre la aguja son los más usados hoy en día para canalizar la vía venosa. Pueden permanecer por varios días, lo que le digo, los Avoca, ¿no? Ya. Muy bien. Un ratito, por favor. Vemos que los catéteres... Ahí está. Ya. Los catéteres sobre la aguja son los más usados hoy en día para canalizar la vía venosa. Y pueden permanecer por varios días, como le digo, ¿no?
Es por las características del material que están elaborados y son mejor tolerados por el organismo de las personas, pudiendo incluso quedar en zona de flexión, pero con esto hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Qué es un catéter? Es un tubo delgado, ahí lo están viendo ustedes, flexible, un cono de fijación, un fijador metálico, ahí lo están viendo, que se introduce en una vena o tejido para inyectar medicamentos o soluciones, ¿ven? Ahí lo están viendo ustedes, miren, ahí está. Se saca la agujita esta de metal, se va sacando y va quedando el plastiquito, que es lo de acá, lo de afuera, ¿ven? Y eso es lo que queda puesto en el paciente, ¿ya? Aquí ven, por ejemplo, tipo de catéteres. Tenemos de longitud de 25 milímetros. Vamos a encontrar un calibre de 22. En el color lo vamos a conocer, pero varían a veces los colores del azul. De 32 milímetros, el número 20, el color rosa, que es más grueso. De 45 milímetros, el número 18, que también es grueso, ¿no? Y es de color verde. En otros también lo vas a encontrar de color rosa. Por eso le digo, varían según los laboratorios. El de 45 milímetros, el número 14, color naranja, ¿no? ¿Qué es un catéter? Es un tubo delgado flexible con su cono de fijación, ¿ya? Este catéter consta de las siguientes partes, tiene una funda protectora, y lo están viendo ustedes con la flechita, ¿no? El catéter propiamente dicho, que es un tubo flexible que acaba en un cono de conexión, ahí lo están viendo ustedes, y un fijador metálico, que va introducido en el catéter y que sobresale por su punta, lo cual nos permite puncionar la vena, ¿ya? Entonces, el fijador en su otro extremo posee una pequeña lengüeta de apoyo, ¿ya? Que nos va a permitir para los dedos y una cámara trasera, la cual nos permite observar si refluye la sangre. Esto es muy importante porque de esa forma tú vas a visualizar que hemos realizado adecuadamente la punción. El fijador, como todas las agujas, poseen un bisel largo, y vamos, para seleccionarlo, tenemos que tener presente el tipo de fluido que tú vas a administrar, el volumen que vas a administrar, la velocidad de perfusión, o sea, que tú vas a aplicar, el grosor de la vena del paciente. Tú tienes que elegir este calibre y longitud del catéter en función a todos estos factores, ¿no? El grosor de la vena del paciente, a la duración del tratamiento que va a tener el paciente. Entonces es muy importante tenerlo presente. Aquí ustedes están visualizando en esta fotito un catéter venoso de vía central, así le llaman, un catéter venoso central. Se llama así, mire, ustedes lo están visualizando, porque este va a ser ubicado más que todo en las subclavias, son las venas más utilizadas aquí a nivel del cuello, ¿no? Y bueno, esta puede permanecer más tiempo, generalmente la coloca el médico. Pero para su conocimiento, ahí lo están viendo al paciente con su catéter de vía central, miren, ahí está, ¿ven? Ahí está en la subclavia, aquí no incomoda para nada al paciente y al profesional, todo con la asepsia. Cada vez que manejes, que vas a colocar un medicamento a este paciente, tienes que hacerlo todo con guantes estériles. La limpieza de la zona alrededor de la piel del paciente tiene que ser con todo estéril, con gasas estériles, todo, con la asepsia completa debemos tener presente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo, miren la colocación de un Avocap. Ahí lo ven, miren, por ejemplo, lo ven. Ahí está, ¿ya? Ajá, ahí se deja con unas tapitas. Pero hay que tener también, preguntar, ¿no? Ver por qué, porque hay personas que son alérgicas a estos materiales. Eso hay que averiguar. ¿Qué es el SCAL o mariposa? Es un dispositivo que consta de las siguientes partes. Una agujita rígida y corta, que son metálicas. Ahí la están viendo en el dibujito. Miren, ahí está. Unas alas que sirven para sostener la aguja y poder realizar la punción. Ahí lo están viendo ustedes. Ajá. Un pequeño tubo flexible que termina una conexión a través de la cual se administra el tratamiento. Ahí lo están viendo ustedes, la conexión donde dice eso, ¿no? Y voy a saber que se puede colocar en cualquier parte del cuerpo. Una vez insertada, hay que fijarla adecuadamente de tal manera que no se mueva, no se salga, ¿no? Esos son los scalp vein, así le llamamos. Hay en color blanco, amarillo, verde, ¿ya? Y marrón, azul. O sea, depende también el calibre, ¿no? El número de estos scalp, ¿ya? Ahí lo van a ver ustedes, ¿ven? Por ejemplo, el amarillito es el número 20, el 21 es en verdecito, el 19 es en blanco, el 16 es, no 19, el 22 es negro, marrón,
el 23 es azul, el 25 es naranja y el 27 es negro. Medio negro. O sea, están hablando de la salita del scalp, ¿ya? El sistema de perfusión. El dispositivo que conecta el frasco que contiene la solución a perfundir con el catete consta de las siguientes partes. Punzón, con el que se perfora el tapón del cartucho del frasco, ahí lo están viendo, para conservar la esterilidad tiene una capucha protectora. Esto ya cuando vas a colocar las venoclisis, ¿no? Toma de aire del filtro, ahí lo estás viendo, para que la solución fluya es necesario que vaya entrando aire a la botella, y la toma de aire permite que esto suceda sin que dicho gas pase al resto del sistema, ¿ven? El filtro, por su parte, impide la entrada de gérmenes, ¿no? Del medio ambiente. Y aquí vamos a tener la cámara de goteo o cuentagotas, ¿ya? Es un recipiente en el cual va cayendo la solución gota a gota, que ahí lo van a ver ustedes acá, ¿ven? Este de aquí, ¿ven? Ahí está. Y nos permite contar el número de gotas que caen por minuto y así poder regular la velocidad con la que queremos pasar en el caso de la perfusión, ¿no? Hay cámaras de goteo que en su parte superior presentan una pequeña barrita vertical o microgotero. Con él obtenemos, en vez de gotas, microgotas, lo cual es útil que se desea ajustar con mucha precisión. El sistema de perfusión, ahí tenemos, ¿no? La alargadera, lo vamos a ver. O sea, son partes del sistema aquí. Es un tubo flexible, ahí lo van a ver ustedes, que parte del cuentagótica acaba con una conexión para el dispositivo de punción, ¿ya? Ya, la llave o pinza reguladora. Esto estamos hablando ahorita ya del sistema de perfusión o equipo de venoclisis, ¿ya? Se encuentra en la alargadera y como su nombre indica, nos permite regular el ritmo de la perfusión de la solución. O sea, tú vas a controlar el goteo de ella. Las hay de varias clases, pero la más frecuente es tipo roller. Así. Ahí está, ven. Ahí está la llave reguladora. Puerto de inyección le llaman. Lo poseen algunos sistemas de perfusión. A través de ellos se puede inyectar medicación sin tener que desconectar el sistema, lo cual favorece la asepsia. ¿Lo ven ustedes? Esa donde marcó la flechita. Ahí está, miren. ¿Ven? Ahí están, observen. Ahí, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Nunca se pinchen los sistemas, no. Ahí se contamina todo, ¿ya? Ahí están viendo, por ejemplo, miren, equipos de infusión, son diferentes tipos, formas, presentaciones, como lo están viendo ustedes, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos se utilizan estas, mira, estas de aquí que están viendo ustedes acá, jovencitos, son las bombas de infusión, así se llama. Están conectadas a la electricidad, ¿por qué? Porque son bombas que necesitan energía eléctrica para controlar todo el goteo, ¿ya? Este es cuando, por ejemplo, entra una burbujita de aire, tiene una alarmita que suena ti, entonces de tal manera que tú tienes que ir y ver qué está pasando ahí, ¿no? Purgarla esto bien y continúa trabajando. Hay que tener mucho cuidado, esto se hace más que todo trabajo en cuidados intensivos, ¿ya? O las UTIs, unidades de tratamiento intensivo, ahí se utilizan mucho de esas bombitas, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esta es la que comúnmente ustedes de repente en su centro de salud, cuando han ido en algún momento a practicar, se habrán dado cuenta y algunos ya la habrán aplicado, ¿no? Las vías intravenosas. Por lo general se eligen las venas del pliegue del codo, en especial la vena mediana. Ahí están viendo ustedes, miren en este diagramita, miren, ven este dibujito, ven, ahí está las venas basílica, cefálica, la radial, ven, la vena cubital, la mediana, y ya está, miren. Estas son las de elección, ¿ya? Entonces hay que tener muy presente todo eso, ¿ya? Esas son las zonas que generalmente se eligen, ¿no? Para poder administrar medicamento, ¿ven? ¿Ya? También se puede hacer en la vena cubital radial, en el dorso de la mano también, ¿ven? Ahí lo están viendo ustedes, ¿ya? Entonces, siempre es bueno recordar la anatomía, ¿no? Ahí está, ven las metacarpianas, ¿ves? Dorsales, el arco venoso, ¿ven? Para evitar una posible lesión de los nervios sensitivos, superficiales de la zona, es aconsejable aplicar la inyección endovenosa en la vena del lado externo del pliegue del codo. Es lo ideal. ¿Ven? Son muy importantes, forman una estructura en forma de M, la cual se le conoce como el nombre de M venosa, ¿ven? La mediana, ¿no? Cefálica, mediana vena basílica,
mediana basílica, la radial superficial, ahí está, la radial accesoria y la vena cubital superficial, ¿ven? Ahí están con todos sus números, están numeradas, ¿ven? Esta es la cefálica, esta es la mediana cefálica, ¿ven? La basílica, ahí está para este lado, la 3, ¿ya? Y la 4 es la cefálica basílica, la 5, ustedes lo están viendo, vena radial superficial, la 6 es la accesoria radial y la cubital superficial. Esa es anatomía, ¿no? Recordándolo todo. Las zonas donde se pueden administrar los medicamentos se localizan en las extremidades, prefiriéndose siempre la extremidad superior. A la inferior, no. De preferencia, hay ciertos casos, a una excepción en puede que se tenga que colocar pero ¿por qué no se recomienda el miembro inferior? Porque en realidad todos sabemos que la sangre que retorna al corazón de los miembros inferiores, las venas son más débiles, digamos, en el aspecto de retorno venoso, ¿ya? No se recomienda esta zona porque muchas veces se producen flebitis. Entonces hay que recordar esto, es muy importante, ¿ya? Entonces, en ciertos casos nomás, que salvo que no tengas por dónde, ahí nomás, ¿no? Salvo que ya el médico tenga que colocar un catéter de vía central, ¿ya? Si es que hay demasiada dificultad para conseguirla. Por ejemplo, en los grandes quemados, en pacientes grandes quemados, se colocan catéteres de vía central, porque muchas veces los miembros inferiores están quemados, entonces no vas a encontrar vena ahí. Entonces, los médicos, ¿qué hacen? Colocar en la vía central. Un catéter de vía central en la subclavia definitivamente va a ayudar muchísimo. Bien, todo tiene que estar estéril, ¿no? Puede ser una jeringa de 5, 10 o 20 mililitros, preferiblemente de pico excéntrico, ahí lo están viendo ustedes en la figurita. Una aguja puede ser 20, 21, 22, te ayuda muchísimo. Por ejemplo, para venas de pequeño calibre, agujas de pequeño calibre, como lo hemos conversado, ¿no? Y para mayor calibre, mejor de mayor diámetro, ¿no? En los adultos son las de 20, la 18, en los niños y en adultos hay que elegirla siempre la 25 o 22. Son chiquitas, la 25, a mí me gusta la 25. El medicamento, solución a inyectar. Ahí está, miren, ustedes están viendo la parte del bisel, ahí están viendo ustedes, miren, ¿ven? Ahí está. Los materiales, ¿no? Por ejemplo, ahí que están viendo ustedes, miren, el bisel, ¿ven? Agrandado varias veces para que ustedes lo puedan visualizar. La punta, el bisel, ¿ven? Punto de intersección de los biseles. Esta es una ligadura, la ligadura de goma, el algodón, una bandejita, una bolsita sanitaria. ¿Para qué la bolsita sanitaria? En este caso, para botar los algodoncitos, cositas así, ¿no? Y tendremos que tener también nuestra cajita de bioseguridad, donde se eliminan los punzantes y cortantes, ¿no? Tenemos que tener una solución antiséptica, alcohol puro, alcohol yodado, puede ser alcohol puro o yodado, ¿no? Siempre y cuando el paciente no sea alérgico. ¿No? Ahí lo están viendo ustedes, más o menos, miren, la enfermera está buscando la vía, se lava su bioseguridad, se lava sus manos, se coloca sus guantes y, bueno, va y busca la vía. Canaliza, o sea, primero coloca su torniquete, ¿no? Y allí procede a la administración. Entonces, esto es muy importante, tener presente que el paciente, ¿no? Tiene que, en todo momento, el profesional debe recordar sus medidas de bioseguridad para poder colocar esto, ¿no? Siempre se le avisa al paciente, se le explica, señor, señorita, le vamos a abrir, a colocar, canalizar una vía para poder colocar los medicamentos que su médico ha indicado. Y ustedes le explican sencillamente así esto de tal manera que el paciente te va a colaborar, porque tú no puedes ir a tontas y a ciegas y de frente pinchar al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, primero colocarás al paciente, ¿no? Con una zona cómoda, su brazo cómodo. Tú vas a palpar las venas definitivamente con tu dedo índice. Vas a usar tu ligadura, vas a hacer tu torniquete, pedir al paciente que abra y cierre su manito. ¿Para qué? Para dilatar las venas. Eso ayuda muchísimo. Cuando tú haces que el paciente abra y cierre su mano, le va a ayudar muchísimo para que la vena se pueda dilatar, ¿ya? Acá, por ejemplo,
Una vez que limpias la piel, ¿no? Limpias la piel en forma circular de adentro hacia afuera, la vena que ya elegiste limpia muy bien, 1 o 2 veces puedes limpiar, no hay problema. Y luego agarras tu agujita ya todo preparado para insertar el catéter, ¿no? Aquí, por ejemplo, y una vez que ya tú verificaste, buscaste la zona, elegiste la vena, todo, tú verifica, ¿no? Por ejemplo, desinfectar el lugar de punción, preparar el catéter, inmovilizar la vena puncional, la que vas a trabajar, realizar la punción. Ya habíamos dicho que la vía, en el caso de la vía intravenosa, generalmente es más o menos unos 25 a 30 grados, ¿no? El ángulo de administración. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿ya? Generalmente es 25. Bien, eso te va a ayudar muchísimo a lograr la punción adecuada, ¿no? Conectar el catéter al sistema de perfusión, asegurar que el catéter en la piel, pero ustedes tienen que visualizar que haya un retorno venoso mientras esté con el torniquete, porque de esa manera me está indicando que sí estás en vena. Entonces eso me va a ayudar una vez que ya tú verificaste que estás en la vena adecuada, sueltas el torniquete, le dice que suelte su manita, la relaje y vas a ver que el goteo del producto, del medicamento, ya va a ir empezando a ingresar al paciente, ¿ya? Ya tú gradúas el goteo, todo según la indicación. Aseguras el catéter en la piel, lo haces con el paradrapo o Tegader, que es un, ¿cómo les digo? Como un pegamento, como tipo cinta scotch, ¿no? Pero todo es estéril, ¿ya? Es transparente, de tal manera que va a fijar adecuadamente el catéter y no va a haber problema de que se salga. El Tegaderm es un producto muy caro, pero en muchos hospitales, en las unidades de cuidados intensivos lo utilizan, porque es muy seguro y se mantiene bien la asepsia. Abrir la llave del sistema de perfusión, ajustar con ella la velocidad a la cual tú quieres que pase según indicación médica esa solución. Una vez que ya lograste eso, entonces dejas bien marcado el goteo, todo, ¿ven? Entonces, ¿ves? Ahí está, ¿ven? Mira, ahí está, mira. Ajá. A ver. Acá, miren, por ejemplo, ¿ven? Esta es la forma como tú fijas el catéter, ¿ya? Y colocas el apósito adhesivo Tegaderm, que es transparente, como un plastiquito, como un vinifán que se pega, pero pega y fija bien, ¿ya? Eso se ayuda muchísimo. Bueno, en los hospitales generalmente donde no es UCI, por ejemplo, se usan mucho los esparadrapos, que todos los conocemos. ¿Qué complicaciones pueden presentarse? Posibles complicaciones de la vía endovenosa, ¿no? Edema, un edema localizado que viene a presentarse como un signo de aumento de volumen de la zona de punción, o sea, si es en el brazo, tú lo vas a ver el brazo más hinchadito, inflamado, lo vas a ver rosadito, y al tocarlo a la piel lo vas a sentir calientito, de tal manera que ya me está diciendo que hay problemas aquí. Entonces hay que cortar, no continuar con el goteo y lógicamente retirar, ¿ya? Retirar el catéter, todo, y lógicamente buscar otra vía, ¿ya? ¿Qué otra complicación puede haber? Embolias, ¿no? Ocurre al inyectar aire a la circulación, en esto hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por eso cuando nosotros coloquemos un endovenoso, un intravenoso, nosotros tenemos que purgar bien la aguja, las vías, los catéteres, todo de tal manera que no ingrese nada de aire a la vía, porque se puede producir una embolia gaseosa, ¿ya? Esto puede ser, dicen, no más de 10 mililitros, podría ser fatal, se manifiesta por un colapso vascular repetido. ¿Ya ven? Es peligroso, ¿ya? ¿Y cuáles son sus manifestaciones, por ejemplo, no? Vas a ver que ahí el paciente va a sentir mucho malestar, te va a explicar, me duele la cabeza, ¿no? Ahora, ¿qué hace la enfermera? La enfermera lo que tiene que hacer es llamar al médico, ¿no? Porque hay acciones de enfermería, de tal manera que notificar este problema al profesional médico también de lo que está ocurriendo, porque esto es muy importante que siempre estas situaciones se manifiesten y se
se avisen, ¿no? Por ejemplo, en ciertos casos puede haber hipotensión, ¿no? En el paciente, o sea, le baja la presión, en otros puede haber taquicardia, ¿no? Aumenta la función cardíaca, el latido cardíaco. Puede haber pérdida de conciencia, ¿no? De hecho, definitivamente, enfermería va a suspender la infusión, avisar al médico, ¿no? El pulso débil, puede haber, ¿no? Cianosis, puede haber dolor precordial, puede haber un dolor torácico, tos, taquipnea. Entonces aquí poner al usuario o al paciente sobre el lado izquierdo de ser posible con la cabeza hacia abajo y administrar oxígeno, ¿no? Entonces avisar siempre al médico de estas situaciones, ya jovencitos, pero por eso yo les digo, evitemos estas situaciones, ¿ya? Extravasación ocurre cuando por descuido se inyecta el medicamento al tejido perivascular alrededor, ¿no? O sea, pudiendo producirse inflamación o necrosis a ese nivel, ¿ya? Ahí lo están viendo en la fotito, ¿no? Está muy alterado el tejido, ¿lo ven ustedes? Miren, se ven así como, primero se ve rosado, así, ¿no? Pero después se va poniendo, si la sustancia es irritante, ¿ven? Necrótico, se ve el tejido necrótico, ¿ven? ¿Lo están viendo? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Miren, miren acá. Eso es lo que debemos evitar, ¿ya? Bien, entonces, aquí, por ejemplo, debe tratarse inmediatamente de evitar la necrosis tisular, o sea, de los tejidos, hay que retirarlo, ¿ya? ¿Y qué manifestaciones se presentan? Por ejemplo, edema en el área de la punción, blanqueamiento y molestia en el lugar de la infusión, una reducción significativa de la velocidad del flujo, llegando a la suspensión completa, ¿no? Por ejemplo, ahí eso ya tú lo vas a ir viendo, ¿no? Entonces, si la sangre no vuelve al tubo, al bajarse la botella por debajo del nivel de la aguja, quiere decir que se produce una infiltración. Entonces, inmediatamente se suspenderá la perfusión, ¿ya? Y no se extraerá la cánula de Grise, por ejemplo, ¿no? Se suspende definitivamente hasta que se haya intentado aspirar la zona, porque a veces para eliminar la mayor parte posible del fármaco, pero en muchos casos de esto generalmente se suspende esto y se busca otra vía. Por ejemplo, posibles complicaciones. Puede ser también una reacción pirógena, fiebre. O sea, una fiebre por una reacción pirógena. ¿Qué son los pirógenos? Los pirógenos vienen a ser polvillo, algo del medio ambiente. Puede ser que tener mucho cuidado con las dextrosas, los frascos de medicamentos. Siempre hay que limpiarlos con alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber caído polvillo, algo, y eso es un pirógeno que puede reaccionar lógicamente en el paciente con fiebre. Y suele ocurrir entre 1 a 3 horas de aplicada la inyección, ¿ya? Suele manifestarse con una hipertermia, o sea, hasta de 40 grados Celsius, o sea, fiebre alta, y a veces acompañado de escalofríos. Es un fenómeno muy raro, pero que se da espontáneamente, ¿ya? O sea, eso, ajá, ahí está. Flebitis, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Inflamación de la íntima de la vena. O sea, ¿qué es la íntima? La íntima de la vena es una capita que rodea la vena por dentro, ¿no? Que la forra, digamos así, por dentro. A eso se le llama íntima. Es un tejido muy fino, muy delicado, muy sensible, ¿ya? Ya. Por ejemplo, ¿qué tipo de medicamentos causan flebitis? Antibióticos, antivirales, anticonvulsivantes, tipo fenitoína, fenobarbital, las benzodiazepinas, el diazepam, el midazolam, los adrenérgicos como la dobutamina, la dopamina, la noradrenalina, los anestésicos como la lidocaína, el antiarrítmico como la miodarona, antagonistas de calcio, el nimodipino, estos son antihipertensivos, ¿ya? Tenemos también antiulceroso como el omeprazol y soluciones electrolíticas como el potasio. ¿Ven? Hay que tener mucho cuidado. Ahí están viendo la fotito ustedes de una complicación. ¿Ven, chicos? Miren lo que sucede dentro de la vena. Se forman coagulitos, ¿no? ¿Ya? Aquí hay flebitis, inflamación de la vena debido a una alteración del endotelio y enrojecimiento, inflamación de la piel. Hay calor local, dolor, tipo mecánico, puede ser tipo química o bacteriana. Química, por ejemplo, es cuando el medicamento es irritante, ¿no? Un medicamento irritante y tú elegiste una vena delgada, entonces va a producir ese problema, ¿ya? Y bacteriana, lógicamente, por la presencia de bacterias en esa zona.
Esta flebitis puede evolucionar de compromiso leve a severo como con tromboflebitis, embolia pulmonar y bacteriemia. Se llama peligrosísimo, ¿no? Imagínese que llegue a pulmón, ¿no? Es peligroso. En el caso de uso de la vía endovenosa es la originada por la acción local del medicamento y generalmente se trata de un fármaco irritante, por ejemplo, en el caso de los cloruros de calcio, por ejemplo, en eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ahí ven unos cuadros de flebitis, ¿ven? Ahí está, esas posibles complicaciones, también puede haber a veces hematoma, ¿no? Cambio en el color de la piel, en la región o punción de la pared, ahí lo ven, miren jovencitos, cuando se hacen mal las técnicas muchas veces, por punción de la pared posterior del vaso sanguíneo o extravasación de sangre. Hay que tener mucho cuidado, esto es peligrosísimo, ¿ya? Muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado cuando administren. Miren esa complicación, ¿ven? Miren esa fotito. Miren esas complicaciones terribles. Miren. ¿Ven? ¿Ya? Puede haber también en el caso de lesión de nervios, ¿no? Causada por una férula muy ajustada. ¿Qué son las férulas? Por ejemplo, son las ayudas que se utilizan para inmovilizar un brazo, ¿no? Por ejemplo, si tú lo colocaste cerca al codo, que no es recomendable, pero no encuentras otra vía, tienes que inmovilizar esa articulación de tal manera que lo aprietan muchas veces y no permiten la circulación, ¿ya? ¿Cómo es una lesión a los nervios en una venopunción? Por ejemplo, aquí en estas lesiones, nervios periféricos generalmente son inocuas, pero existen relatos de complicaciones. Suelen haber casos raras con secuelas más graves y de larga duración después de la venopunción, o sea, después de que la colocaron, ¿no? A ver, por ejemplo, ahí lo ve casos sometidos a venopunción de forma de fosa antecubital. En el momento de extracción de la sangre, el paciente sufrió un dolor agudo de tipo eléctrico que recorrió el lado lateral del brazo, el antebrazo, desde la fosa antecubital próxima hasta la muñeca y base del pulgar derecho, lo cual no debe suceder, ¿ya? Porque esa es la manifestación del paciente, que, o sea, tú has agarrado una terminación nerviosa, un nervio, ¿no? Y eso no debe ser. Poco tiempo después de retirar la aguja, el dolor disminuyó gradualmente, ¿ya? Y después de 24 horas el paciente sintió un dolor parecido a una descarga eléctrica, en una escala visual es analógica de 11 puntos, de 0, sin dolor, y de 10, peor dolor que se puede imaginar, ¿no? O sea, se evalúa, ¿no? Porque normalmente no debe haber ese dolor, o sea que se ha dañado alguna terminación nerviosa, algo. Ya eso hay que tener mucho cuidado. El dolor aumentó con la flexión del codo y duró algunos segundos, disminuyendo el extender del brazo. El dolor, ¿ven? Venía seguido de parestesia, o sea, como que no sentía esa zona leve del área, descrita como sensación de punzada, pero no hubo déficit motor, o sea, de movimiento. Se tranquilizó al paciente, informándole de que el 70 al 96% de las lesiones nerviosas relacionadas con las venopunciones generalmente se resuelven en 3 a 6 meses respectivamente. Pero de todas maneras es una molestia para el paciente, hay que recordarlo. Se estableció un seguimiento durante 4 semanas en el postoperatorio para la evaluación adicional y posible tratamiento. Durante el seguimiento, el paciente declaró que la distesia se redujo alrededor de 3 a 4 semanas después de la lesión y que no había déficit neurológico residual. O sea, como que se restauró todo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado para evitar eso. Esos son casos raros también, pero hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Reacciones alérgicas, eso ya lo saben ustedes. Ahí ven una fotito de una reacción alérgica. Miren, la piel se pone como con unas pápulas, ¿no? O ronchas que llamamos nosotros en el argot criollo. Ahí está, miren, ustedes lo están viendo, ¿ya? Entonces, indicación para suspender inmediatamente la transfusión o lo que le estén colocando al paciente que le ha producido una reacción alérgica, ¿no? Las reacciones menos graves se tratan con antihistamínicos, y ya lógicamente el médico hay que comunicarlo. Manifestaciones: quemazón, eritema, o sea, inflamación, urticaria, o sea, le pica, ¿no? Hay escozor, prurito, escalofríos, jadeo, broncoespasmo, o sea, a nivel bronquial, se cierran los bronquios, edema en el lugar de punción. Hay que tener mucho cuidado porque esto sí es mucho cuidado, ¿no? Broncoespasmo es peligrosísimo. Reacciones patógenas: la contaminación de equipos o líquidos parenterales pueden resultar una reacción febril, ¿ya? ¿Qué manifestaciones tienen? Jaqueca, dolor de espalda, o jaqueca o dolor de cabeza, otro dolor de espalda, náuseas,
Puede haber vómito, elevación abrupta de la temperatura y escalofríos. Podría producirse un colapso vascular con hipotensión y cianosis si la reacción es grave. ¿Qué se debe hacer? Enfermería deberá emplear técnicas estrictamente asépticas en todo el procedimiento. Hay que examinar las soluciones desde el punto de vista de su claridad y descartar las turbias. Si se detiene la infusión, se conserva el recipiente y el contenido para un cultivo, que es lo que pasó. Sobrecarga circulatoria, choque de velocidad. Esto es muy importante, mire, porque a veces ha sucedido que se coloca un equipo, ¿no?, de vía intravenosa y se coloca el suero y a veces el goteo está muy rápido y es por ejemplo, pongamos que es un bebé, un niño pequeño o es un adulto mayor. Puede haber a nivel edema pulmonar, ¿no? O sea, una recarga de líquidos a nivel pulmonar y eso es peligrosísimo, ¿ya? Una administración demasiado rápida de soluciones que contengan droga podría inducir una reacción generalizada llamada choque de velocidad. Eso es peligroso. Tiene que estar por eso del goteo según la indicación, ¿ya? La corriente sanguínea se carga de droga y se suministra en concentraciones tóxicas, muchas veces en órganos tales como el corazón, el cerebro, y pudiendo producirse síncope y choque. Los síntomas varían según la droga que los produce. Y en las acciones de enfermería se debe estar atento a toda reacción en los usuarios por descompensación cardíaca. Hay que tener mucho cuidado. La enfermera detendrá el flujo definitivamente y pondrá al usuario en posición Fowler, ¿verdad? Fowler, o sea, en posición sentada, como están viendo ustedes ahí. Porque hay semi-Fowler o Fowler sentado y semi-Fowler, ¿ya? Eso les ayuda. Podrán ser necesarias terapias de oxigenoterapia. Su tratamiento es igual a la de anafilaxia. Bueno, y el médico indica la acción, ¿no?, de la medicación de antihistamínicos, etcétera, 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 ¿no? Que ellos ya lo indican en su momento, ¿no? Entonces esto va a ayudar muchísimo al paciente, ¿no? O sufusiones, ocurre cuando se perfora toda la vena, es peligrosa, ¿no? De modo que la sangre escapa al tejido perivascular formándose un hematoma que suele desaparecer espontáneamente. Es un tipo de hemorragia como la que vieron en la fotito que les enseñé, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es un tipo de hemorragia. La sangre puede quedar en los tejidos, acumularse en las cavidades naturales, ¿no? Suele ocurrir. La infiltración hemorrágica en los tejidos puede constituir petequias pequeñas o hemorragias discoidales. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? La transmisión de infecciones, esto es muy importante recordarlo. Ocurre cuando se utilizan equipos reusables mal esterilizados. Eso es peligroso. Ahora ya no, felizmente ya no hay tanto ese problema porque ahora todo equipo es usado y desechado. O sea, es solamente para el paciente y se elimina, se bota. Ya no se reutiliza, ¿ya? Tromboflebitis. Esta de aquí es la tromboflebitis superficial, la inflamación de una vena justo debajo de la superficie de la piel, como resultado de un coágulo sanguíneo. Esta condición puede ocurrir después del uso reciente de un método intravenoso o después de un traumatismo en la vena. Hay que tener mucho cuidado. Por eso la técnica de intravenoso tiene que ser cuidadosa, con mucha asepsia y mucha bioseguridad. Esta condición implica una respuesta inflamatoria asociada con el coágulo de la vena. Ahí lo están viendo ustedes en ese dibujito, ¿ven? Ahí está más o menos, ¿ven? Ustedes saben las venas, miren, ahí está la vena. Tienen esas válvulas, miren, estas son las válvulas normales, ya la vena. La sangre viene vamos a suponer, de la parte inferior de la mano, si está en el brazo, hacia el corazón, ¿ven? Miren cómo se ha formado este coagulito, ¿ven? Eso es peligroso, ¿no? Es un trombo, eso es peligroso, ¿ya? Esta condición implica una respuesta inflamatoria asociada con el coágulo de la vena, es peligrosa, ¿ven? Ahí están viendo el cuadro de esta persona, mire su pierna normal y mire cómo está la otra pierna, ¿ya? Es la que tenía mucho cuidado en la observación, ¿ven? Allí, ¿ven? Esas complicaciones que suelen presentarse, ¿no? Pero cuando tú aplicas una buena técnica, no va a suceder eso. Son raras las veces que pueden presentarse. Cuando se administran medicamentos, ¿no? Dentro de las vías sistémicas para administrar fármacos analgésicos, la vía intravenosa es la vía más rápida y eficaz que permite alcanzar la concentración plasmática rápidamente y con relativa exactitud. Eso es muy importante, porque eso va a aliviar muchísimo al paciente, ¿no? Es la vía de elección para el alivio del dolor agudo,
¿ya? A la hora de clasificar el dolor en función a la duración, ¿ven? Hay dolor agudo y dolor crónico, depende del cuadro. Agudo representa aquel dolor que no suele durar más de lo que tarda en resolverse la resolución causante. Y en todo caso, menos de un periodo arbitrariamente establecido entre 3 a 6 meses, en el caso de las enfermedades, ¿no? En el caso de, porque ellos tienen que estar constantemente, ¿no? Son enfermedades que a veces a ellos los tienen que constantemente colocarlo, por ejemplo, pacientes con cáncer, ¿no? Pacientes terminales. En el dolor agudo existe una correlación importante entre la intensidad del dolor y la patología desencadenante. O sea, hay que tener presente, ¿no? Y sobre todo su evolución natural es disminuir progresivamente, ¿ya? Progresivamente hasta desaparecer cuando se produce la curación de la lesión que subyace, ¿no? Subyacente. Ahora, en el caso del dolor crónico, en el dolor crónico, representa aquel dolor que con la duración superior a 3 meses se mantiene a pesar de que la causa que lo produjo haya desaparecido, aun cuando ya no cumple la función biológico-defensiva. El dolor crónico suele ser causado por un proceso patológico en estructuras somáticas viscerales o por la disfunción prolongada en la parte del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso central o de ambos. Por otra parte, y en contraste con el dolor agudo, puede ser provocado por factores ambientales o psicopatológicos. ¿Sí? Yo les agradezco mucho su atención. Bien, chicos, a ver, lo que hemos conversado ahora, bien, ¿hay alguna preguntita de parte de ustedes? De repente de lo que lógicamente, lo que hemos conversado el día de hoy. A ver, jovencitos. Ya. A ver, jóvenes, ¿alguna preguntita, alguna inquietud? Bueno, con esto quiero, sobre todo, hacerles recordar a ustedes que es muy importante que ustedes tengan siempre sus principios básicos de bioseguridad, ¿ya? La bioseguridad es básica con respecto a la técnica que el día de hoy hemos conversado. El administrar un medicamento es algo muy delicado, de mucho cuidado por parte del profesional hacia su pacientito. Siempre hay que averiguar las posibles alergias, las posibles reacciones que haya tenido el paciente anteriormente, leer bien la historia, leer bien las indicaciones médicas, llevar todo tu material, aplicar bien tu asepsia adecuada, tu lavado de manos, tu calzado de guantes, toda la asepsia posible y llevarlo a la unidad de tu paciente para administrar tus medicamentos. Todo completo y en orden, en el orden que lo vas a utilizar. Eso es muy importante. Hacer una preparación física y psicológica del paciente. Ya sabemos, nosotros no debemos ir a lo mudo, siempre explicarle, hablarle, conversarle para que el paciente tenga conocimiento de lo que se le va a hacer, ¿ya? Eso es muy importante, que el paciente sepa lo que se le va a realizar. Entonces, eso te va a ayudar a ti como profesional porque él va a colaborar contigo y lógicamente el procedimiento va a salir ok, ¿ya? En cuanto a lo que son endovenosos, si estás administrando un antibiótico, estás administrando un analgésico, cuando el paciente está muy adolorido, claro está, con un paciente politraumatizado o un paciente, un gran quemado, nosotros como profesionales debemos entender lo que significa eso. En el caso de un paciente deshidratado o un gran quemado, esas son emergencias médicas. ¿Ya? Entonces, inmediatamente hay que canalizar una buena vía para poder ingresar los líquidos electrolíticos
o electrolitos y tratamientos indicados por su médico. Entonces, esto hay que tener presente siempre. Toda la bioseguridad y la asepsia posible, en bien de nosotros y de nuestro paciente. Tener presente las reglas de oro, ya ustedes las conocen, ¿no? Ustedes las conocen. Eso sí, ya yo creo que ya está de más decirlo, porque ustedes ya conocen las reglas de oro, los correctos, tanto para los medicamentos, para el paciente, horarios, dosis, etcétera, etcétera. Eso es muy importante que no lo olvidemos en ningún momento, jovencitos, ¿ya? Y como buen profesional, tú siempre debes leer bien las indicaciones, ver el medicamento, preguntar por el paciente en nombres y apellidos, verificar que es el paciente y evitar errores en lo posible. Canalizar una buena vía cuando ya tú sabes que este paciente va a estar varios días con las terapias, es bueno. Y recordar que hay que colocar la fecha y hora que sea colocar la vía, en el caso de una vena, de una ABOCAT, una venoclisis, etcétera, etcétera, y la firma de la persona indicada, y esto escribirlo en historia, para que siempre llevarlo presente, para contar cuando se cumpla 72 horas antes, si es posible, cambiar nuevamente otra vía a otra zona anatómica, y de esa manera el paciente le vamos a evitar las complicaciones que ustedes han visto en esas fotos. Entonces, como profesional, siempre se trabaja en equipo, comunicándonos todo en cada turno, de tal manera que todo va en bienestar de tu paciente, para que él se vaya pronto a su hogar, ¿no? A su familia, etcétera, etcétera. Esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Alguna pregunta? A ver qué dice. ¿Me escuchan?